8:30 AM. Ponemos a su disposición el 212-781-7911, el teléfono en cabina, la mensajería de texto el 0424-271-7413. Hoy conversando con el ingeniero Guillermo Bonilla, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de los laboratorios de ingeniería forense y de daños estructurales, y está también presente Yelitza Sirit, que no ha hablado, pero ya se va a acercar al micrófono también, profesora de materiales. Por aquí nos hace una pregunta M. Villanela, que si se puede emitir el recibo de condominio en dólares a tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno, es un tema que siempre hemos tocado y sí, y la relevancia de por qué menciono la pregunta en estos momentos es porque todos estos gastos y todos estos mantenimientos de los inmuebles, como nos explica el ingeniero Bonilla, la vida útil, la vida de que la gente se enferma, bueno, el edificio también se enferma, se agrieta, sea por un sismo, una causa natural, o sea por falta de mantenimiento o por mal material y estructura, construcción desde el inicio, ¿no? Supervisión, ejecución y también por mal uso. Y mal uso, correcto. Ese mal uso, por cierto, es un tema muy relevante para nosotros aquí en el condominio, porque uno de los mal usos, ingeniero, es el hecho de sobrecargar un inmueble. O sea, la gente tiene una capacidad máxima. Incluso usted compra un carro, una moto, y hay una etiqueta en algún lado que le dice capacidad máxima de carga, 5.000 kilogramos, una moto son 200. Usted no puede porque lo va a dañar. ¿Cuál sería ese mal uso de un inmueble, ingeniero? Fíjate que hay muchos casos. Un mal uso puede ser, por ejemplo, y eso ocurre, nos tocó verlo una vez en el centro, un edificio que era residencial se convirtió en una fábrica de telas, de producción de camisas, donde los equipos eran muy pesados por ser antiguos. Claro. Un mal uso también puede ser que uno empiece a almacenar mucho papel, o los tanques, uno puede tener unos tanques de agua muy grandes. Ese es un punto importante. Grandes, sí. Y si la edificación no tiene suficiente holgura, eso puede ayudar a hacer una debilidad dentro de la estructura, y es otro tipo de enfermedad. Holgura se refiere como que un margen de error. Un margen de capacidad adicional a lo previsto. Correcto. Siempre lo hay porque las fórmulas con que se trabaja siempre dan un margen también que es probabilístico de que se pueda sobrepasar, y se estudia por muchas vías. Sin embargo, recuerden algo importante, hablamos de vida útil, y nosotros en Caracas y en general en Venezuela tenemos edificios de los años 40. Correcto. Los años 50, los años 60, 70, 80, 90 y así vamos hasta arriba. Todos los edificios del año 40 y 50 realmente ya pasaron la vida útil. No quiere decir que no sirvan. Claro. Quiere decir que sus condiciones fueron diseñadas para una época de unos 50. Bueno, pues si no, Europa no existiría. Efectivamente, entonces, pero es importante ahí el mantenimiento. Y hay otro detalle, no sé si lo quiero hablar. Sí. A medida que el conocimiento va avanzando, sí, el conocimiento tecnológico, la ciencia va avanzando, las especificaciones de diseño y de construcción van cambiando. Esas son las normas que salen. Cada vez que sale una norma nueva, por ejemplo en el área de sismos y quizás en el área de concreto también, y me refiero a edificaciones, el edificio donde uno vive va quedando obsoleto tecnológicamente. Sí. Porque el conocimiento avanzó más y entonces se conocen nuevas formas de falla, sí, que hay que entonces tratar de solucionar. Eso es muy difícil hoy en día, y en general en Latinoamérica sí se hace difícil. Pero a medida que el conocimiento va más allá, hay una obsolescencia tecnológica dentro de nuestras viviendas o nuestras edificaciones. Algo que me llamó la atención que le quería preguntar sobre el margen de error era, o de holgura, que yo lo llamé margen de error y usted se refiere técnicamente como margen de holgura. Hay un estándar, un porcentaje estándar, es decir, si el edificio tiene 100.000 kilos de capacidad, hay un porcentaje estándar de 10. En la medida que se va desarrollando los cálculos según las cargas que estén previstas, hay una norma de cargas, entonces se utiliza una norma de cargas, que eso es un promedio de estudios que se han realizado hace muchos años, no en Venezuela, sí, sino fue tomado de otros países, y ahí tenemos entonces una información de un promedio de carga, sí, que ya de por sí está un poco elevada, ligeramente elevada, porque sí, no se toma exactamente el promedio ni el valor más bajo, sino un valor más alto. Sí. Sin embargo, puede suceder que en determinados momentos esas cargas se sobrepasen incluso temporalmente. Sí. El problema de las cargas cuando se sobrepasan es que coincidan varios factores a la vez que generen un mecanismo. Por ejemplo, un terremoto. Claro. Nos sobrepasamos porque decidimos, por ejemplo, el papel pesa mucho. Sí. Llenamos una habitación de papeles o de tela, coincidió con un terremoto y coincidió la mala suerte que el terremoto atacó, digamos, malvadamente ese edificio, sí, y el edificio puede colapsar.
Qué son bárbaro. cuestiones probabilísticas también, pero en general hay que tratar de mantenerse entre los rangos, ¿no? Por eso Mire, tienen uso definido. Aquí tenemos dos preguntas. Le había dicho a Jocelyn Ayala, nuestro asistente de producción, que fuera tomando la foto, pues se van moviendo, van desapareciendo. Entonces, mire, Paola C1926 nos pregunta: vivo en el último piso y hay filtración en los últimos años. ¿Cómo se debe actuar? Ya que en los últimos años las juntas de condominio han hecho caso omiso. Dicen que es muy costoso. Es una pregunta más legal que técnica, pero era lo que hablábamos, que las decisiones hoy en día de ingeniería, de mantenimiento o decisiones jurídicas se han tornado en decisiones económicas. Claro. Ya vamos a estar hablando de esto porque acá hay otra que nos hicieron. Si un apartamento, Pineda To más F, si un apartamento de planta baja de edificio prefabricado se coloca un horno que puede llegar a 150 grados y calienta la pared, ejerce un daño en la estructura del edificio. Es interesante la pregunta, en mi opinión, ingeniero, porque aquí no estamos hablando de peso, estamos hablando es de calor, que sería otro elemento que puede afectar un edificio. Efectivamente, los factores ambientales, está el calor, está el sol, Ok, está la lluvia, sí, está la sequía, la temperatura. sí. Efectivamente, si quieres respondemos esta, hay una anterior o seguir la lectura. Claro, no, díganos, ¿qué opina de ese calor, Ok, de esos grados? usualmente los hornos, el concreto aguanta mucho calor. Obviamente, perdón, cuando está hablando de ese horno, asumimos que es un horno industrial. Semi-industrial, lo considero yo. Sí, sí, Aguanta mucho calor. De hecho, la mayoría de panaderías correcto. son construcciones típicas donde las cargas que se consideraron fueron por cargas de masa, por peso, dinámicas, Sí, pero no por temperatura. Entonces, usualmente no debería afectar la Sí. temperatura. Hay casos... pero eso también dependerá de la estructura. Claro, al lado de los construida. cabellos, hay casos Sí. que pueden ser interesantes donde pudieran aparecer grietas, agrietamientos. Gracias, Bully. Aquí nuestro Sí, gracias. amigo Sí. Bully Wilfredo nos está trayendo un cafecito. Gracias, Bully, muy amable. Son casos eventuales, pero muy poco probables, donde el calor hace que se dilate los materiales. Entonces, Correcto. los elementos horizontales de carga, que llamamos vigas, pudieran estirarse. Correcto. Porque el calor sube. Y si en la noche tengo Mucho un aire frío. acondicionado frío, y entonces por la noche se encogería. Claro, Ese juego de estirar y encoger generaría unas fisuras con el tiempo. correcto. Nunca he visto ese caso, pero pudiera suceder. Sí lo he visto en la vida real con el sol y las noches que es fresca, por ejemplo en la zona de playa. En la zona de playa y de hecho las estructuras, las casas de madera, esos En las rugidos, casas esos de madera, sí, ese sonidos que ruido de uno, la casa. que esta casa está embrujada. No, es un efecto normal de la dilatación y... Que los brujos están amarrados al comportamiento mecánico de los materiales. Correcto, así es, totalmente de acuerdo. Aquí, bueno, bien interesante, aquí hay otro comentario que nos llamó la atención, porque sabíamos que esto era un tema, esto es un punto muy neurálgico en materia de condominio, que es, hoy punto es mejor. En el caso de los tanques cilíndricos que se colocaron en los apartamentos, recuerda, ingeniero, que estábamos hablando de esto fuera del aire, yo tenía la pregunta un poco inocente, ¿no? Porque yo considero que, primero, hay que hacer una comparación o explicar algo. Las conversiones, un litro de agua equivale a 1 kilogramo de peso. Es decir, si usted monta, como tenemos ahorita un caso, ingeniero, de unas personas que colocaron 2 tanques de 5.000 litros cada uno, es decir, montaron 10 toneladas. 10 toneladas. Entonces, de eso también queremos hablar, que sería ya en la segunda parte del programa, porque esos ya son tanques industriales grandes, y el problema al momento de un sismo, eso puede generar un movimiento, creo que de efecto péndulo se llama, ¿no? Pudiera amarrar, puede cambiar la torsión. O sea, Correcto. Los edificios tienden a torcerse si las cargas no están previstas como originalmente las consideró el proyectista. Exacto. Entonces, ahora con la pregunta que nos hace, hoy es mejor, en el caso de los cilindros, que normalmente en los apartamentos tenemos tanques de 500 litros, posiblemente 2 de 500 para montar uno, para tener 1000, yo me imagino que 2, 3 apartamentos no afectan, pero pregunto yo, porque normalmente se ponen en la zona del baño, del lavandero, y todos los apartamentos tienen hacia el mismo lado. ¿Qué pasa si todo el edificio, 10 pisos, 20 pisos, colocan sus tanques? Esa suma, que ya se convertiría en 5 o 10 toneladas, ¿pudiera afectar el edificio? Claro, estamos hablando de un ejemplo... Jalado por los cabellos. Jalado, que puede existir, obviamente. Puede ¿no? existir, sí. Usualmente ya dijimos que los edificios son hechos con holgura. Ahora tú bien, cuando
nosotros decimos colapso o falla cuando hay un mecanismo de comportamiento que puede llevar a un comportamiento inadecuado a un sistema. Entonces, si tú me dices, mira, es que todos están bajo la misma línea, lo que sucede es que las columnas de arriba para abajo van transmitiendo esas cargas al edificio. Habría que ver entonces si las columnas de abajo están previstas para esa sobrecarga adicional. Usualmente sí lo está, porque los sismos también generan cargas. Y también ya hemos dicho que hay una previsión normativa. Usualmente sí lo está. Lo que no sabemos son las debilidades reales. O sea, toma en cuenta un detalle. Las construcciones son hechas por manos. Es obra de mano. Correcto. Y los mayores errores que se cometen son con la obra de mano. O sea, si la construcción fuera industrializada de forma tal que el hombre no formara parte, los errores se disminuirían demasiado. ¿Y los materiales? ¿Tiene que ver la calidad del material? Los materiales pueden influir también la forma como armé los materiales. Correcto. Puede influenciar también la calidad de determinado momento en los materiales, pero en esto está también la experiencia de la empresa y sobre todo quien supervise, ¿sí? Ingeniero residente o ingeniero inspector. Por eso es la importancia de la preparación. Exacto, durante la construcción la formación es importante y el saber. Desafortunadamente, y en toda Latinoamérica, usualmente los inspectores son egresados de 1 o 2 años, que no tienen toda la experticia de dominar el tema. También, y eso es un comentario que yo no lo considero, que mucha gente lo podrá malinterpretar, no es ofensivo. No, porque todos empezamos de algún lado. Usted no fue jefe de departamento de un día. Yo empecé al lado de un profesor. Claro. Eso fue mi gran ventaja. Exactamente. Y es la gran ventaja de cualquier persona que comience dentro de un sistema que tiene a alguien que te va a enseñar. Pero usualmente hay varios factores. Yo con esto no quiero criticar las empresas. Estoy consciente de que las empresas trabajan adecuadamente algunas, pero tengo un problema que luego hablaremos. Correcto. Mire, bueno, nos están haciendo señal desde la cabina. No, porque es la hora de la pausa. Pero aquí nos sigue Pineda Tomás. Nos decía, el edificio es prefabricado, no tiene ni vigas ni columnas. Ese es el mismo del horno. Eso influye. Vamos a dejar eso vamos a dejar eso para responderlo al volver. Vamos a hacer nuestra pausa en estos momentos de identificación de la estación. Nos vamos a quedar con 2 preguntas. Les vamos a tomar fotos a las preguntas para podérselas responder, no vaya a ser que se pierda. El edificio es prefabricado. Este es el mismo usuario que nos hacía el comentario del horno, ingeniero. Entonces, y después nos vuelve a decir esas cargas puntuales de los cilindros, que no es una carga distribuida, generaría grietas o daños en la losa del piso. Entonces, esas son preguntas bien interesantes que vamos a estar respondiendo cuando volvamos de esta segunda pausa aquí en la hora de Natalia Legal a través de Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio. Ya volvemos. Recuerda, con la hora de Natalia Legal seguimos en contacto.